Me senté con la mirada baja y sintiendo la pesadez de un destino que no me sentía capaz de sostener. No hoy, no este día donde el cuerpo desde que desperté parecía haberse quedado atrapado en mis sueños. La melancolía me secuestró la mente y ninguno de mis usuales técnicas me funcionaron. De hecho, cada una al aplicarla me parecía más ridícula que la anterior y por un instante sentí que tal vez todas habían sido en algún momento un resultado de mi imaginación más que una realidad que funcionara. Comí sin mucha hambre, esperando recibir de los alimentos tal vez esa energía de la cual escaseaba, pero sucedió lo contrario. La pesadez en mi cuerpo parecía esparcirse con más rapidez, aplastando mi voluntad en 1000 pedazos y dejándome solo con estragos de vergüenza por no poderme llevar a una rutina de bienestar. Me empujé a lo largo del día una y otra vez a terminar el trabajo, aunque fuera a medias, aunque solo fuera por aquellos hábitos impuestos por mi disciplina. Terminé, pero de manera mediocre, sin la sensación de la dicha del deber cumplido. Después de sentirme como un león enjaulado, habiendo conocido antes la libertad de lo salvaje, me detuve un instante, dándome cuenta que tal vez inconscientemente huía de algo. Me senté en la esquina del sillón a simplemente existir, sin más distracción que mi cuerpo tocando la orilla del cojín y mis pies el sólido suelo. Entonces sucedió. Las emociones empezaron a emerger como una tubería que se desborda en cuanto le aflojan el tapón. Lloré y lloré, sin sentido, sin razón, sin ganas de enterarme del porqué. Permití por ese instante presente que mi cuerpo físico y emocional colapsaran en un baile torpe y sin ritmo, mientras una parte mía que llamaré alma respiró. Y como magia toda yo nuevamente parecía haberme alineado. Nada era tan grave, o tan profundo, o tan racional. Era solo mi ser pidiéndome parar, pidiéndome un descanso real, un espacio para acomodar toda la información que a diario le introduzco sin piedad, y esperando siempre que responda de manera veloz, sin chistar y con efectividad. Me di cuenta después que mi compasión era grande para el prójimo, pero que le escaseaba para mí, pues hasta el descanso era una falacia envuelta en hobbies, películas, sueños a medias. La realidad es que lo que mi alma me gritaba era un alto total, un alto lo suficientemente largo para descansar en la nada y después retornar renovada. Me pregunté ¿cuántos de mis problemas y los de otros se resolverían con solo apaciguar nuestro movimiento y descansar? ¿Qué tal si la tristeza solo es cansancio mental? ¿Qué tal que los dolores en el cuerpo son solo cansancio físico? ¿Qué tal que muchas de las crisis son solo agotamiento mental? Tal vez las noches más oscuras del alma son solo nuestro ser exigiéndonos un descanso largo para poder continuar viviendo en este cuerpo, en esta mente y en esta vida. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 23 de La Magia del Vacío. Y el tema del día de hoy es resuelve tu vida descansando. Así que vamos a ver qué tan cierto es eso. Sin más, comenzamos. Quiero iniciar diciéndoles que entre más años cumplo, más me doy cuenta de la importancia del descanso. Y creo que tan importante y poco estimado es el descanso que la vida nos va enseñando desde sus orígenes, que si no son religiosos, pues de todas formas me parece muy importante que, según la Biblia, cuando Dios creó al mundo, hubo un día de descanso. Entonces, esto tal vez nos diga de que hay una importancia. Ahora, cuando hablo aquí de descanso,
no solamente me estoy refiriendo al descanso que necesitamos cuando físicamente estamos muy cansados o cuando trabajamos largas horas de jornada o por ejemplo cuando nos desvelamos en alguna fiesta o por algún motivo o cuando hemos hecho muchísimo ejercicio, si bien por supuesto que este tipo de descanso es importante y casi inevitable, también me quiero referir un poco más a este tipo de descanso cuando ya traemos un agotamiento en todos nuestros cuerpos, y cuando digo todos nuestros cuerpos me refiero tanto a la parte física como a la parte emocional, a la parte mental, perdón, y que se nos puede estar acumulando tanto que llega un momento que aunque nos despertemos en la mañana y hayamos dormido las horas que se supone que dormimos siempre, aún así nos despertamos ya cansados, agotados, sin motivación, sin ganas, y podemos de pronto hasta confundir con que tal vez estamos deprimidos, tal vez estamos atravesando alguna crisis, tal vez algo muy profundo que no entendemos está sucediendo con nosotros. Y lo que yo he descubierto, claro que no es siempre, pero sí algunas veces, que todo esto se nos puede curar simplemente descansando. En estas situaciones puede sucedernos que empecemos como siempre, como casi siempre, a buscar las soluciones fuera y creer que o tal vez nos hace falta alguna vitamina. A veces vamos al médico para saber, no sé, si estamos entrando en la menopausia, si estamos bajos de defensas, si algo más allá está pasando con nosotros e intentamos diferentes métodos para sacarnos como de este pequeño letargo que estamos teniendo y que no nos permite funcionar al 100%, pero nada de esto va a funcionarnos a largo plazo porque en ciertas situaciones en realidad es un grito de todo nuestro ser para que por favor le demos un descanso. Y seguramente van a pensar que si acaban de atravesar el fin de semana y no hicieron nada, pues descansaron de más. Pero al descanso del que aquí les quiero hablar es este descanso donde verdaderamente no hacemos nada. Y con nada me refiero, no nos vamos a sentar ni a meditar, ni a ver una película, porque muchas veces también tenemos relacionado el descanso con hacer cosas que son pasivas o hacer cosas como tener hobbies, como salir con nuestros amigos, estar con nuestra familia viendo la tele. Y al descanso que yo aquí me refiero es un descanso más álmico, si pudiera ponerlo en alguna palabra, que es este descanso donde me siento y me suelto completamente a simplemente existir, de esas veces que nos ponemos a ver como a la nada por ahí en el infinito y nos perdemos en esa nada. Muchas veces es todo lo que estamos necesitando. Para algunas personas será esto, para algunas otras personas será acurrucarse en la cama más tiempo del normal sin que le hablen, sin que agarre su teléfono, simplemente estar ahí arropaditos, envueltos en las cobijas. Para otras personas tal vez será sentarse en el sillón y tomarse algún chocolatito caliente y no hablar, no platicar de nada, no ponerse a leer un libro, simplemente estar ahí contemplando la existencia. Y todo esto con el fin de darle un espacio a nuestro ser para que se reacomode. Con esto me refiero a que muy pocas veces nos detenemos a pensar que desde que nacemos estamos todo el tiempo atravesando situaciones, ya sea situaciones emocionales, situaciones físicas, etapas de vida, transiciones, duelos, no sé, relaciones, trabajos, pensamientos, proyectos. Y necesitamos en algún momento dejar de hacer para permitir que todo esto que estamos absorbiendo en la vida sin fin, que lo hacemos desde que abrimos los ojos hasta que nos dormimos,
permitir que esto se vaya integrando de a poco para que no sea simplemente un cúmulo de situaciones o de emociones que se empiezan a amontonar como si fuera basura y que ya no nos deja espacio para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir aprendiendo o para que podamos siquiera seguir asimilando experiencias. No se pueden ustedes imaginar cuántas veces me topo en el consultorio a pacientes de primera vez que cuando llegan y se sientan me dicen, no sé ni por dónde empezar. Y solo me toma una o dos preguntas que yo les haga para que se empiecen a desbordar, la mayoría de las veces en llanto, que ni siquiera pueden gesticular como algún enunciado completo y simplemente pues es el espacio idóneo, ¿no? Donde se les permite que liberen y liberen y liberen emociones. De pronto están, cuando ya se calman, empiezan simplemente a hablar y a brincar de la niñez a lo que les está pasando en el presente, pero a lo que están esperando y que no se cumplió. Y todo como revuelto todos los tiempos, tanto presente, pasado, futuro, sin que haya una hilación de esto, pero que al final yo les puedo observar la cara de cómo llegan con una angustia, con el ceño fruncido y cómo se van de ahí relajados. La mayoría me dice, me siento más liviana, no sé, me siento más tranquila. Y es que no es que yo haya hecho algo en esos momentos, la mayoría de las veces cuando es la primera vez, no hago la gran cosa, simplemente las mismas personas se dan el espacio y se permiten liberar. Hay ocasiones que no necesitamos más información, que lo que necesitamos es soltar todo lo que traemos cargando, simplemente ir liberando, descansar. Y nos podemos dar cuenta también de esto cuando estamos platicando, pues no sé, con alguien de confianza, ¿no? Que le empecemos a externar algo que tal vez nadie sabe, no sé, sobre nuestra familia, sobre nuestras relaciones, etcétera, o que alguna persona nos esté contando. Y si observamos bien, vamos a notar cómo a medida de que esta persona va soltándonos información, su cuerpo o donde más se nota es en los hombros, como si se fueran descontracturando, como si se van yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y como que el semblante se empieza a suavizar. Esto lo que nos indica es que la persona está descansando profundamente y eso de forma externa también le va dando una imagen en el exterior mucho más relajada. Fíjense que me parece muy curioso porque cuando nacemos, cuando vemos a bebés, ahí sí vemos que es muy normal el descanso. De hecho, si se fijan cuando los niños, no sé, tienen entre 3 años por ahí, que de pronto están llorando, pero ya comieron, pero ya fueron al baño. Y cuando el niño está así muy enfadoso, lo que normalmente dicen los papás es, es que no ha dormido, ¿no? Y entonces ya una vez que el niño descansa, se termina como todos los problemas. Mientras no logra hacer esto, está más irritable de lo normal, más sensible de lo normal. Y entonces, ¿por qué? Conforme vamos creciendo, que se supone que ese mismo bebé, ahora que ya es adulto, por obvias razones va a tener más pendientes, más problemas, más choques emocionales, más experiencias cambiantes. Entonces, porque lejos de darnos más descanso, pues nos lo vamos reduciendo hasta que muchas veces sucede que ya ni siquiera en el horario normal de descanso podemos descansar, que pues es en la noche. Entonces, no es de sorprendernos que llegue un momento en el que nos sintamos a tope con todo lo que está sucediendo en nuestra vida y no encontremos la puerta para salir, ¿no? Porque pues se nos acumuló absolutamente todo y no nos estamos dando este espacio para descansar como sea que cada quien necesite descansar. Y si no saben, pues tenemos que ir en la marcha descubriendo qué es aquello que en algún momento hice, que me hizo sentir súper relajado, súper tranquilo. Y yo sé que habrá muchas personas que dirán, no tengo el tiempo.
porque soy mamá a tiempo completo, porque trabajo no sé cuántas horas al día, porque por 10,000 razones por las cuales en estos momentos en la vida estamos siempre ocupados. Pero lo que yo les quiero decir es que más allá de que llevemos esta situación a decir, no, pues fulanita habla desde el privilegio, pues qué bueno, ojalá yo también pudiera descansar. Miren, si no lo hacemos y si no buscamos estos espacios, ya sea de 5 minutos, de 1 hora, lo que cada quien tenga, para realmente sentarnos a darnos un descanso, yo casi se los puedo firmar que nuestro cuerpo va a buscar la manera de hacernos parar. Y no queremos que por las malas, ya sea por una enfermedad, ya sea porque de verdad entremos en una crisis, un trastorno, o como a mí me sucede, que lo veo todo el tiempo, que las personas ya llegan con el agua hasta el cuello a terapia y que más que muchísimos problemas, que por supuesto que los tienen, pero más que un proceso terapéutico, lo único que necesitan es desahogarse, o sea, soltar todo lo que traen. Entonces, podemos ir evitando esto, llegar a estos límites que todos tenemos si empezamos a ver el descanso como parte de nuestra vida, parte esencial, como ir al baño, como bañarnos, como comer, que no importa qué tan ocupados estemos, en algún punto nos tenemos que hacer el espacio para hacer estas cosas. Yo creo que absolutamente todos nos ha sucedido que estemos buscando algo, ya sean las llaves o cualquier objeto, y estemos como locos dándole vueltas a todos los sillones, los cojines, abajo de la cama y nada más no encontramos el objeto. Y ya cuando parece que nos rendimos, pues ya nos sentamos ahí en el sillón donde sea de que, bueno, ya. Y entonces mágicamente nos acordamos. Ah, claro, es que yo bajé y dejé esto en el carro y ahí dejé eso que estaba buscando. Eso se llama descanso. Muchas veces para encontrar las soluciones más grandes de nuestra vida, no necesitamos agregar más información, sino simplemente descansar con la que ya tenemos. Y esto, aunque pueda parecer algo súper sencillo, la verdad es que es bastante complicado que lleguemos a ese razonamiento porque nuestra lógica nos dice que si con las piezas que tenemos no logramos una solución a X problema, pues quiere decir que nos están faltando piezas. Y entonces lo que hacemos es agregar más. Pero lo que tal vez solamente necesitamos es sentarnos con las piezas, dejarlas que estén ahí y tal vez en la observación y en el descanso, en donde no estamos generando como esta fricción de querer encontrar un resultado, de poner a trabajar a nuestro cerebro, es cuando podemos observar el panorama de esas piezas que ya tenemos y empezar a encontrar como la imagen, ¿no? O el color que las asemeja para poder empezar a unirlas. Pero claro, decirle esto a nuestro cerebro es meterlo en un colapso total, porque es como pedirle que deje de hacer, pues para lo que fue diseñado, que es pensar, buscar soluciones, encontrar otros caminos. Y bueno, aquí es donde tiene que entrar como esta parte de inteligencia, pero emocional, no tanto inteligencia mental, para saber que a veces lo mejor que podemos hacer al enfrentar alguna crisis o algún problema grande que tengamos es no hacer nada. Hace tiempo escuché una entrevista que se le hizo a un empresario que honestamente no quiero errar aquí, así es que prefiero evitar decir el nombre, pero era un empresario mexicano y llamó muchísimo la atención y me encantó porque él estaba hablando específicamente de una crisis que tuvo en la empresa, que estuvo a punto de irse a bancarrota. Bueno, más bien pero estaba haciendo una negociación con, pues no sé, con algunos otros empresarios y de eso dependía que todo se fuera pues ya completamente al carajo o que de ahí fuera una oportunidad para no perder su empresa.
Y lo que aquí este señor menciona es que después de mucho meditarlo, después de haber hecho bastantes movimientos y saber bien en la situación en la que ya se encontraba, decidió no nada más no hacer nada al respecto, sino que agarró a su esposa, a sus hijos y se fue de vacaciones. Claro que si yo ahorita me pongo a pensar en que en alguno de mis negocios o en alguna situación yo estoy a punto de bancarrota, lo que menos se me va a ocurrir es agarrar mis maletas e irme de vacaciones a gastarme tal vez el único dinero que me quede. Y yo creo que la mayoría estamos ahí en ese punto. Pero claro que a veces es muy bueno aprender de personas que ya pasaron por ahí, de personas que nos rebasan por mucho en negocios, en dinero. Y no me parece, ahorita que estamos hablando del descanso, ninguna cosa tan alejada de la realidad, porque justamente este señor lo que hizo es eso, permitirse descansar, permitirse que una parte muchísimo más elevada de él llegara a alguna solución que jamás iba a poder llegar desde esta presión que estaba teniendo. Y bueno, al final justamente pasó eso. Estando allá, le llama a alguien, se le ocurre una idea que parecía sacada de la locura total. Llegó, la propuso, le dieron luz verde y bueno, con eso ya lo demás es historia sobre sus empresas. Entonces, esto nos habla de la importancia de que generemos un forzoso descanso precisamente cuando más sentimos que necesitamos hacer algo en ese instante. Aquí también me viene el ejemplo de Isaac Newton, este físico tan famoso que estando, bueno, imagino que esto es un mito, ¿no? Que estando sentado bajo un árbol y que le cae esta manzana en la cabeza y gracias a eso es que empieza a desenmarañar y hacerse cuestionamientos, ¿no? De por qué los objetos caen y bueno, ahí es donde se empiezan a sentar las bases de lo que ahora llamamos ley de la gravedad. Y si bien esta historia es verídica o no, aquí lo importante es que nos habla de cómo este físico llega a respuestas grandes en el descanso. Porque en el descanso hay observación, no solamente de nosotros mismos, sino sobre lo que nos rodea, ¿no? Y si hacemos las preguntas correctas, vamos a encontrar entonces las respuestas también correctas. Pero cuando estamos dando vueltas y vueltas y vueltas como leones enjaulados de aquí para allá, terminamos haciéndonos las mismas preguntas y obviamente obteniendo las mismas respuestas y por ende teniendo los mismos resultados. Que no sé si ustedes sepan, pero tenemos alrededor de unos, creo que 60,000 pensamientos. Si me equivoco en la cifra, déjenlo pasar por favor. Pero aquí lo importante es que de todos esos pensamientos, entre un 80 y 90% de ellos son repetitivos. Esto es para todos, ¿eh? Entonces, ya se pueden ustedes imaginar que si del 80 al 90% de nuestros pensamientos son repetitivos, ¿cómo se nos ocurre que vamos a encontrar una nueva solución cuando estamos dando vueltas un poco en círculos en lo mismo y en lo mismo? En algún punto para poder tener alguna idea nueva, alguna solución innovadora a nuestros problemas, tenemos que salir de este círculo. Y la mejor bola que se nos puede ocurrir para sacarnos de ahí es parando y no haciendo nada y simplemente permitiéndonos descansar. Hay que empezar a ver el descanso como este reposo necesario que necesita todo nuestro ser y que lo podemos ver en general en la vida, todo aquello que crece, todo aquello que emerge,
tuvo necesariamente que tener un reposo. Lo podemos observar hasta en la cocina, si se fijan, ¿no? Cuando alguien está haciendo un pan o ciertas recetas van a requerir de un reposo de los alimentos, como para que se impregne de sabores, para que tenga la cocción correcta, etcétera. Entonces, en nuestro caso, también vamos a ver nuestra vida así, que muchas veces cuando estamos hasta el límite y hasta el tope, la vida, las situaciones, igual que como todo, porque no somos externos de este mundo, somos parte de este mundo, entonces igual que todo lo que hay dentro de él, nosotros también vamos a necesitar de un reposo adecuado. ¿Cuánto tiempo? Va a depender de cada persona y de cada situación. Va a haber momentos en que el único reposo que necesitemos es darnos un baño con agua calientita, ponernos la pijama y eso ya nos va a resetear la vida. Y va a haber otros momentos en que vamos a entrar en una etapa en donde estemos como invernando, ¿no? Como los osos, y que necesitemos por una temporada irnos hacia adentro y un poquito alejarnos de lo externo, que pueden ser personas, que puede ser el día a día, porque necesitemos más tiempo para gestionar tal vez todo lo que estamos transicionando, y es sano siempre y cuando sepamos que también el reposo se va a terminar y que no vamos a vivir por siempre ahí, pero sí va a ser necesario que nos demos este espacio para simplemente reposar la vida misma que estamos llevando. Si tú, alma bonita, en este momento estás sintiendo que en un área de tu vida estás a punto de colapsar, yo te invito que antes de que tomes alguna gran decisión, te des la oportunidad de realmente reposar y descansar, porque tal vez lo único que necesita tu alma es que le des ese espacio para poder asimilar todo esto que te está sucediendo. Y tal vez en ese momento lo que va a suceder es que tal vez te pongas a llorar, es que tal vez surjan algún enojo viejo, alguna emoción que ni siquiera entiendas. A ver, aquí no se trata de echarle más coco y tratar de averiguar de dónde viene, qué me está pasando. No, aquí lo que se trata es simplemente que nos dejemos estar. Y si para estar necesitamos llorar, o si para estar necesitamos gritar, o que se venga a nuestra cabeza cualquier cosa pasada, pues simplemente dejemos que eso suceda y un poquito como maternemos esa situación que nos está pasando. Y con maternar me refiero a no tratemos de encontrarle una explicación, sino simplemente como abracemos eso que nos está pasando y dejémonos estar ahí, simplemente en ese momento. Muchas de las veces nos vamos a dar cuenta que el descanso o el reposo de alguna situación o de varias situaciones tienen mucho que ver con el rendirnos. Y con rendir no me estoy refiriendo a darnos por vencido. Con rendirnos me estoy refiriendo a confiar y tener fe en que lo que sea que estemos atravesando va a pasar. Va a pasar y lo vamos a entender una vez que pase, pero a veces las situaciones, lo que nos están diciendo o lo que nos están pidiendo para que lleguen a una solución o a una visión nueva, es que dejemos de luchar, porque estamos creando más y más y más fricción en esa misma situación, y en la fricción nunca va a haber una solución. Entonces, en la rendición nos recuerda que dejemos de luchar, que nos pongamos a descansar, que nos permitamos estar en reposo y dejar que entonces sí, como en esta tranquilidad, en esta paz o en esta tal vez tristeza, lo que sea que nos toque a cada uno en ese momento, entonces emerja ahora sí
algo nuevo, una visión más clara, más completa, más serena, donde a través de la cual podamos ver nuestra situación desde un ángulo diferente. Si tú estás en una situación en donde ya hiciste absolutamente todo y no se soluciona, tal vez lo único que no has hecho es dejar de hacer algo al respecto. Suéltalo, ríndete ante esa situación y confía que aquello que tú podías hacer, que aquello que estaba en tus manos, está hecho y el resto tienes que reposarlo. Tienes que dejar que tus acciones se liberen, reposen y se reacomoden para que haya un resultado tal vez favorable. Bueno, y este fin de semana yo quiero invitarles a que hackeen su cerebro, a que hagan nuevos caminos en su mente, que no es otra cosa que generar nuevas redes neuronales, esto que se hace a través de la sinapsis. Y la mejor manera de hacerlo es teniendo una práctica distinta, es haciéndolo a través del descanso y el reposo. Ahora, no ese descanso que se les está viniendo a la cabeza este fin de semana, porque lo que sea que se les vino a la cabeza no es nada nuevo. Ya sabemos que 80-90% de aquello que pensamos es repetitivo. Entonces yo aquí les voy a dar una opción para tener un reposo completamente nuevo. Miren, quiero que se imaginen a ustedes mismos en dos partes. Una, la que ya conocen, la que tiene nombre, y la otra, que imaginen, vamos a ponerle esta otra parte de ustedes que se llama alma. Entonces hagan de cuenta que es algo separado de ustedes, pero que vive dentro de ustedes. Entonces lo que yo los invito a que hagamos es que veamos a nuestra alma como si fuera este ente que está al cuidado de nosotros y que les demos unos minutos o el tiempo que cada quien quiera y la acompañemos. Que simplemente estemos ahí con ella. Ahora, ¿cómo se está con el alma? Pues con el alma simplemente se está ahí, en un vacío, en un silencio, para por primera vez, tal vez para algunos por primera vez, simplemente escucharla, acompañarla, maternarla, abrazarla y dejar que surja lo que sea que tiene que surgir para que tal vez nuestra alma nos regale una nueva visión de lo que pudiera estar sucediendo en el presente con nosotros. Y si no una nueva visión, simplemente nos regale este hackeo completo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, para una vez más sentir esta energía y esta renovación que en algún momento teníamos y que con los años hemos ido como que perdiendo y normalizando el sentirnos siempre agotados en una parte o en otra. Y bueno, ahora sí ya cerramos este episodio. Espero lo hayan disfrutado y recuerden, almas bonitas, escuchen con el corazón, disciernan con la intuición y lleven siempre su mente a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.